Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en dos corrientes teológicas protestantes que, bueno, siempre generan debate: calvinismo y arminianismo. Exacto. Son dos maneras de entender puntos clave de la fe cristiana. Vamos a usar las notas y artículos que tenemos para explorar un poco sus orígenes, allá en la Reforma, y sobre todo ver dónde chocan, ¿no? Salvación, libre albedrío, esos temas. Sí, la idea es clarificar un poco porque a veces suenan muy académicos, pero tienen implicaciones muy prácticas. Totalmente. O sea, no es solo teoría, ¿verdad? Afecta cómo uno entiende su relación con Dios, la seguridad de la fe, en fin, vamos a desglosarlo. Perfecto. Y fíjate que, aunque son distintas, ambas empiezan como en el mismo lugar, ¿no? ¿Así? ¿Cuál sería ese punto de partida común? Bueno, las dos afirman fuerte la soberanía de Dios. También la realidad del pecado humano, lo que llaman depravación total. Aunque, ojo, con matices en cómo lo entienden. Entiendo. Y claro, ambas dicen que necesitamos sí o sí la gracia de Dios para ser salvos. Y las dos reconocen que la Biblia habla de elección divina. Ok, pero justo ahí, en la elección, ahí es donde se separan las aguas, ¿no? Justo ahí. Es la gran divergencia. A ver, ¿cómo lo ve el calvinismo? ¿Qué es eso de la elección incondicional? Mira, el calvinismo clásico dice que Dios, desde siempre, antes de todo, eligió a quienes iba a salvar. Y lo hizo por su pura voluntad y gracia, no porque viera algo bueno o fe en esas personas de antemano. O sea, sin condiciones por parte nuestra. Exacto. Se basan mucho en pasajes como Efesios 1. La salvación es totalmente obra de Dios. Monergismo le llaman. Dios es el único que actúa eficazmente. Monergismo. Suena potente. Dios como único actor. Y del otro lado, ¿qué dice el arminianismo? Bueno, el arminianismo, siguiendo a Jacobo Arminio, propone una elección condicional. ¿Condicional a qué? Condicional a la fe. Dios elige a aquellos que Él ya sabía por su presciencia que iban a responder libremente con fe a la invitación del Evangelio. Ajá. Usan textos como 1 Pedro 1. Y aquí entra un concepto clave para ellos: la gracia preveniente. Gracia preveniente. ¿Qué es eso? Es como una gracia que Dios da a todas las personas que les permite poder responder positivamente al Evangelio. Pero, y esto es clave, esta gracia se puede resistir. Ah, o sea, no es automática. Hay una cooperación. Exacto. Por eso se habla de sinergismo, cooperación entre Dios y la respuesta humana que fue habilitada por esa gracia. ¿No? Totalmente, va todo conectado. Para el calvinista, si la elección es incondicional, la gracia que llaman los elegidos tiene que ser, bueno, Irresistible. irresistible, o sea, no te puedes negar. No en el sentido de que no haya lucha, pero sí que Dios actúa tan eficazmente en el corazón que la persona inevitablemente va a responder con fe. Ya. Y los arminianos. Para ellos, la gracia, incluso esa gracia preveniente, es resistible. La persona tiene la capacidad real, dada por Dios, de decir no, de rechazar la salvación. Claro, tiene sentido dentro de su lógica. Y sobre la expiación, la muerte de Cristo, ¿por quién murió realmente, según cada uno? Otro punto clave de diferencia. El calvinismo histórico habla de expiación limitada o definida. Limitada. ¿A quiénes? Específica y eficaz de salvar a ese grupo, asegurando su redención. No es que la muerte de Cristo no tenga valor infinito, ojo, sino que su propósito salvador se aplique eficazmente solo a ellos. Entiendo. ¿Y el arminianismo? Ellos defienden la expiación universal. Cristo murió por absolutamente todas las personas, haciendo posible la salvación para cualquiera que crea. Pero al final, ¿ambos dirían que solo los que creen se salvan o no? Sí, en eso coinciden. El valor del sacrificio es infinito, pero en la práctica, la salvación es efectiva solo para el que cree. La diferencia está en la intención y el alcance original del plan de Dios en la cruz. Ok. Y aquí es donde creo yo la cosa se pone más personal para muchos, ¿no? El tema de la seguridad. Una vez que soy salvo, ¿puedo perder esa salvación? Exacto. Es quizás la pregunta pastoral más frecuente relacionada con esto. Y las respuestas son, bueno, opuestas. A ver, ¿qué dice el calvinismo? Supongo que si todo es obra de Dios.
Claro, su postura es la perseverancia de los santos. A veces se resume en una vez salvo, siempre salvo. Siempre, siempre. La idea es que si Dios empezó la buena obra en alguien, Él mismo se encarga de que esa persona persevere hasta el final. Se apoyan en textos como Filipenses 1:6 o Juan 10. Pero, ¿y la gente que parece muy creyente y después abandona todo? Vemos casos así. ¿Cómo explican eso? Es la pregunta clave para ellos. La interpretación calvinista suele ser que esas personas que se apartan definitivamente, en realidad nunca fueron verdaderamente regeneradas por Dios. Citando 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, nunca lo fueron de verdad. Eso dirían. Y las advertencias de la Biblia sobre caerse, como las de Hebreos 6, las interpretan como dirigidas a gente que estaba en la iglesia, que profesaba fe, pero no tenían una fe salvadora real. Entiendo la lógica interna. ¿Y el arminianismo cómo responde a esa misma pregunta sobre la seguridad? Bueno, la visión arminiana habla de una seguridad condicional. ¿Condicional a qué? A seguir creyendo. Exactamente. Creen que la salvación se mantiene mientras la persona mantenga una fe viva y activa en Cristo. Por lo tanto, ven como una posibilidad real, tristemente real, que un creyente genuino pueda apartarse de Dios y perder su salvación. Vaya. Para ellos, esas mismas advertencias bíblicas, Hebreos 6, Juan 15, donde se habla de la vid y los pámpanos que se cortan, son advertencias muy serias y reales para los propios creyentes sobre el peligro de no perseverar. Toman muy en serio eso de mantenerse firmes. Entonces, resumiendo un poco, tenemos dos sistemas teológicos bastante armados, ¿no? Que intentan explicar esta danza entre la soberanía de Dios y la respuesta humana. Sí, y llegan a conclusiones distintas sobre quién es elegido, cómo actúa la gracia, por quién murió Cristo y, crucialmente, si la salvación es segura para siempre o depende de nuestra perseverancia en la fe. Y como decíamos al principio, no son solo ideas abstractas, ¿verdad? Esto modela mucho la experiencia cristiana de la gente. Totalmente. Pero también es importante recordar, creo yo, que a pesar de estas diferencias, que son importantes, ambas tradiciones históricas comparten un núcleo evangélico fundamental. ¿Cómo cuáles? Bueno, ambas creen en la autoridad de la Biblia, en la salvación solo por gracia mediante la fe, en Cristo como único Salvador y que todo es para la gloria de Dios. Básicamente, las 5 solas de la Reforma son un terreno común. Qué bueno recordarlo. Entonces, para ir cerrando, queda como una pregunta flotando, ¿no? Pensando en estas dos maneras de ver la gracia, la seguridad. ¿Cómo podría influir una u otra postura en la forma en que uno vive su fe día a día? Sí. O sea, en la certeza que uno siente o quizás no siente. Y también en cómo nos relacionamos con otros creyentes que piensan distinto en estos temas. Es algo para seguirle dando vueltas, ¿no? Definitivamente. Da para mucha reflexión personal.